¿Qué tal, amigos de Educarte Fiscal? Un honor nuevamente estar aquí con ustedes y tenemos un tema muy importante, pero antes de entrar de directo y de lleno a él, me da mucho gusto saludar a nuestro amigo Alejandro Valdés Ledesma. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Luis, muchas gracias. Siempre con muchas ganas de platicar aquí con todas las personas que nos acompañan y por supuesto agradeciendo tu compañía, amigo, por supuesto. No, al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí como siempre con nosotros y en esta ocasión no nos puede acompañar la maestra Jessica, le mandamos un abrazo y un saludo, espero que se encuentre muy bien, por cuestiones de trabajo no puedo asistir, pero seguramente en la próxima emisión la tendremos de vuelta con nosotros. Y bueno, les comentaba, amigos de Educarte Fiscal, de IMEFI TV, el día de hoy tenemos un tema bastante, pero bastante importante y relevante, solo que no es muy conocido por el ámbito profesional en cuanto a los contadores, en cuanto a los abogados. Creo que lo hemos dejado mucho de lado por el desconocimiento, por la falta a veces de información o también el exceso de desinformación que también ya lo he comentado en algunos otros programas. A veces existe por parte de algunas personas que comentan cosas que al final no terminan siendo reales. En este caso tenemos el tema del fideicomiso. El fideicomiso en estricto sentido y para no irnos desde el principio, el fideicomiso se puede utilizar como una estrategia fiscal. ¿Por qué como una estrategia fiscal? Porque tenemos la facultad de que el fideicomiso proteja el patrimonio de una persona. Se divide también en empresarial y no empresarial y en términos generales tiene tres figuras que son las importantes en el ente como tal. Es un contrato, el contrato del fideicomiso en donde participan, les comentaba, tres figuras. Una, el fideicomitente, la fiduciaria y el fideicomisario. Vamos a ponerles ejemplos a cada uno de estos conforme transcurra el programa, ¿no, Alex? Sí, claro, por supuesto. Creo que no podías haber dado una mejor introducción, Luis. Siempre los fideicomisos, tú dijiste, pudieran usarse como estrategia. Yo más bien diría, se deben de utilizar como estrategia porque esa es la finalidad, no propiamente es la finalidad, pero las disposiciones fiscales nos permiten obtener cierto beneficio de ciertas figuras. Y al utilizarlo como estrategia fiscal, recuerden que cuando usamos una estrategia fiscal podemos obtener una disminución, un diferimiento del pago, una exención o un no pago de la contribución. Entonces, las figuras que bien mencionó Luis son las figuras que siempre entran en un fideicomiso. Si te parece bien, Luis, empezamos a definir cada una de ellas, o no sé si tengas algún otro antecedente. Pues nada más comentar así de manera general, Alejandro, que está regulado el fideicomiso en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito del 381 al 407 y también en la Ley de las Instituciones de Crédito del 79 al 85. Entonces, esa inicialmente es la primer parte importante que tenemos que tomar en cuenta del fideicomiso. No está regulada como tal, no tenemos un régimen como tal específico para el fideicomiso. ¿Por qué no? Porque no es un régimen, Alex. Esa es una parte importante que tenemos que considerar. No es un régimen específico, pero entra en varias de las especificaciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No quiere decir que no esté regulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sí lo está, pero tenemos una oportunidad muy importante aquí que es a lo mejor no el pago del impuesto en el momento en el que nosotros damos las cosas a la fiduciaria. Ya lo comentaba el maestro Alejandro, en los tres elementos que tiene este contrato, el primero es el fideicomitente. ¿Quién es el fideicomitente? La persona que tiene las cosas y que las va a proporcionar a una fiduciaria, que es el segundo elemento importante que tenemos que tomar en cuenta. La fiduciaria va a ser la encargada de la administración de los bienes que le da el fideicomitente para que en un momento dado que el fideicomitente ya dio las indicaciones, se le pasen al fideicomisario. ¿Sale? Los beneficios son Así para es. el fideicomisario. Y no nada más los beneficios, Alex, a lo mejor también el bien se le puede pasar al fideicomisario. Y otra cosa importante, el fideicomitente
también puede ser el fideicomisario al mismo tiempo, Alejandro. Entonces, en este juego de palabras, si nosotros lo ponemos, yo sabes cómo lo imagino, Alex, como un triangulito. Yo estoy en la parte baja del triángulo, soy el fideicomitente, otorgo las cosas en la pirámide del triángulo, otorgo las cosas a la fiduciaria. La fiduciaria lo va a bajar al fideicomisario, que es el beneficiario final. Entonces es un juego así, es un triangulito todo el tiempo, en donde este mismo puede pasar a ser el beneficiario, en este caso el fideicomisario, ¿no, Alex? Exactamente, sí, como bien lo mencionas, esos son los elementos que integran o que forman parte o que interactúan en un fideicomiso. Al principio mencionaste, Luis, de las disposiciones, no hay una disposición, no tenemos un título como tal que diga cómo deben de tributar los fideicomisos. Como bien lo mencionaste, Luis, hay fideicomisos civiles y aquellos fideicomisos que atañen a la ley del impuesto sobre la renta son aquellos fideicomisos que de alguna manera generen una actividad empresarial. En cuanto al 16 del Código Fiscal de la Federación, estaríamos hablando de una actividad empresarial, agricultura, silvicultura, pesca, comercio, etcétera, las que ya conocemos. Pero también los fideicomisos que transmitan la propiedad también atañen a la ley del impuesto sobre la renta, porque es en términos del 14 cuando se da la enajenación. Entonces, debemos de ser cuidadosos cuando vamos a establecer esta figura, cuál es el objeto. Eso es lo que va a regir. ¿Qué es lo que queremos hacer con establecer un fideicomiso? Porque también lo podríamos utilizar para uso o goce temporal de bienes. Hay varios tipos de fideicomisos. Pueden ser civiles y pueden ser con una actividad empresarial que busquen un lucro para que posteriormente sean sujetos de la ley del impuesto sobre la renta. Estaremos hablando, si te parece bien, Luis, de los fideicomisos, que son precisamente los que nos enmarca la ley del impuesto sobre la renta, que pudiéramos tener un diferimiento de impuesto, que pudiéramos tener una exención del pago del impuesto, como lo veremos más adelante, ¿no, Luis? Sí, claro que sí, Alex. Antes de entrar de lleno a lo que comenta el maestro Alejandro, que es ya el saborcito de este tema el día de hoy, me gustaría platicar comentarles por qué se le considera como una alternativa fiscal y como de protección. Cuando nosotros tenemos un bien, Alex, tú sabes que todos los bienes pueden ser transmitidos en propiedad, vendidos, enajenados y demás. En este caso, cuando nosotros morimos o cuando ya no queremos esas cosas y las queremos pasar a alguien, tenemos un término que se llama herencia. Cuando nosotros heredamos en vida o bien en nuestro fallecimiento, nosotros sabemos que debe de existir un testamento. Puede que se muera la persona y haya algo intestado, o a pesar de que haya un testamento, ésta se pueda impugnar. Yo conozco un caso de una herencia, Alex, que se impugnó. O sea, imagínense, se muere el papá y dice, yo le doy la casa a tal, el carro a tal, la cuenta a tal, y se le queda un legado. Exactamente, hace un legado. Al momento de que hace legado, una persona, un hermano, dice, yo no estoy conforme en de que a mí me dejen el carro y a él le dejen la casa y a él le dejen el otro. Está la firma autógrafa de mi papá, está la gente que dio fe y legalidad a toda la situación, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, al momento de que no está de acuerdo, pues obviamente se retienen las cosas, Alejandro, y no pasan a ser de ninguno de los tres hasta que se resuelva la situación. Entonces, en la parte patrimonial, cuando nosotros aseguramos este sentido, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer un fideicomiso sobre un bien. Y este fideicomiso, sí o sí, ¿cuál es la finalidad de la fiduciaria? Que administre las cosas en cuanto se entregan. En el momento que se administran, él es el dueño momentáneo del bien, pero yo me reservo el dominio de la cosa. Yo lo sigo teniendo hasta que se le pase a mi beneficiario. Entonces, en este sentido, ¿qué procede? Ya lo comentaba el maestro Alejandro, no existe enajenación todavía. Si no hay enajenación todavía, ¿qué quiere decir? Que no se paga el impuesto por dicha enajenación. En el 2020, Alejandro, y muchos años antes, ustedes saben, amigos de Educarte Fiscal de IMEFI TV, que en algunos otros países, Europa y demás, podemos ejemplificar que la herencia
sí cobran impuestos sobre la renta, sí tributan por el término de la herencia. En México, gracias a Dios, todavía no pasa este tema, pero la última vez que yo lo escuché, que estaba por ahí tratando de sazonarse, Alex, fue en el 2020, que decían que ya se le iba a imponer como tal un impuesto a las herencias. Entonces, luego, ¿cuál era la estrategia fiscal? Pues haz un fideicomiso. ¿Por qué? Porque al momento de hacer un fideicomiso no es una herencia, Alex. ¿Estás de acuerdo? No se convierte en una herencia. Alguna vez me preguntaban, oye, entonces, ¿conviene más hacer fideicomiso en lugar de hacer testamento? Y obviamente no se confunde esta parte. Una cosa es el testamento y otra cosa es el fideicomiso, porque ya lo comentaba, el fideicomiso es un contrato y el contrato obviamente se tiene que cumplir por parte de la fiduciaria. En el momento que nosotros metemos un bien a un fideicomiso, automáticamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos provocando que sí o sí se le otorgue a la persona que yo designo, cuando yo designo, en el momento y bajo las condiciones que yo designe. Entonces obligo a la fiduciaria a hacerlo. ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, apenas el fin de semana, Alex, un amigo me decía, es que, ¿qué crees? Que tenemos problemas ahí en la casa de mis papás. Resulta que se muere la mamá, se queda el papá solo y le decimos a mi hermana, la mayor, oye, pues vete a ayudarle a mi papá y te vas a vivir con tu esposo y tus hijos. Y pues resulta que ni siquiera le ayudan al papá, ni siquiera le absorben los gastos y demás situaciones que se viven, ¿no?, en varias casas de nuestra república. Entonces yo le hacía el comentario, oye, pues es que lo que está esperando tu hermana es que se vaya tu papá y ella adjudicarse la casa, a pesar de que hay un testamento y a lo mejor el papá diga, no quiero que se le vaya a esta hija, quiero que se le vaya a alguien más. Puede pasar que impugne el testamento, ya lo comentamos, repudie como tal lo que habían dicho en el testamento y diga, ¿sabes qué? No quiero que pase eso, y pues, se quede el bien ahí, ¿no? Y por lo mientras sácala, Alex, no la vas a poder sacar, ella sigue viviendo ahí, porque aparte, pues ella está pagando los predios y ya entraremos en un término de usucapio, ¿no? Pero sí, bueno, esa es otra cosa que a lo mejor en otro programa lo podríamos ver, pero en estricto sentido yo le decía a esta persona, pues dile a tu papá que haga un fideicomiso. Que haga un fideicomiso para que en el momento dado que hasta él mismo quiera, ¿sabes qué? Voy a hacer un fideicomiso por un año y en un año quiero que a mí mismo me regreses mi casa. Y la gente que está allá, te vas porque es la casa de esta persona. Entonces, es una de las formas en las que nosotros podemos jugar y asegurar nuestro patrimonio, ¿no, Alex? Sí, exactamente. Que me gustaría comentar que por principio el fideicomiso no tiene personalidad jurídica. Esto es exclusivamente para efectos fiscales, como bien lo decía. No se crea una empresa que tenga personalidad jurídica como conocemos las del título, las que tributan en el título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La Ley General de Sociedades Mercantiles lo define como un contrato, como bien lo mencionó Luis, donde el fideicomitente va a entregar los bienes a la fiduciaria y la fiduciaria va a encargarse de administrar estos bienes para obtener un beneficio. En este caso pudiera ser para el fideicomisario y el fideicomisario a su vez puede ser el mismo fideicomitente. O sea, como bien lo mencionó Luis, es como un triángulo. A mí me gustaría poner un ejemplo, porque fíjate, Luis, tengo un caso de una persona, un conocido que ahorita no sé si te has dado cuenta que tratan de embaucarte con las tarjetas de crédito, sí, pero que te quieren robar tus datos. Bueno, desafortunadamente a una persona que conozco le sucedió esto y le mencionaron que el dinero que había aportado estaba en un fideicomiso. Ajá. Y como no sabía que era un fideicomiso, dice, no, pues me suena como que está bien, ¿no? Pero nunca firmó como fideicomisario, nunca firmó como fideicomitente, no sabía quién era la fiduciaria. Entonces, ¿a qué es a lo que voy con esto? El fideicomiso, si bien no a todos nos queda claro cuál es la figura, voy a poner un ejemplo práctico para tratar de dejar en claro qué nos puede, en qué nos puede ayudar un contrato de fideicomiso. Yo quiero dejarle pagada la educación universitaria a mis hijos. Es el más común, ¿no, Alex? El más común. Yo quiero dejarle pagada la educación universitaria a mis hijos. Pero mis hijos ahorita tienen 3 años. Entonces, lo que yo voy a hacer es aportar un bien, como bien lo mencionó Luis, yo sería el fideicomitente, yo voy a aportar un bien, a lo mejor voy a aportar una nave que tiene 3 accesorias al fideicomiso para que se rente. Y ese dinero
sea destinado a los beneficiarios que yo designo, en este caso van a ser mis hijos, para el pago de colegiaturas. Entonces, al término de ese contrato, entonces yo puedo establecer que ese bien se me retorne, que es lo que mencionábamos en un principio, ¿no, Luis? Pero tiene una amplia gama para aplicaciones. Por ejemplo, estaríamos hablando de fibras, los fideicomisos para inversión en bienes raíces. O sea, todos esos centros comerciales que hemos visto que están creciendo a lo largo y ancho de la ciudad, se dan precisamente por esta figura. ¿Qué sucede? Llega un inversionista y dice, a ver, yo no tengo dinero no tengo el dinero suficiente para invertir en un centro comercial. Lo que voy a hacer es que voy a emitir certificados de participación inmobiliaria. Esos certificados van a significar dinero que va a entrar al fideicomiso y con dinero de todos vamos a construir un centro comercial. Entonces, ese fideicomiso en particular tiene ciertos beneficios que nos permite diferir el pago del impuesto hasta el momento de la enajenación. Sí, ¿No, Luis? Sí, justo así, Alejandro. Fíjense la importancia que radica aquí. Nos tenemos que remitir ahora sí como tal al 14 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice muy puntualmente que es enajenación, pero en la fracción quinta nos habla específicamente del fideicomiso. Me voy a permitir leerlo. Nos dice... repito, enajenación, artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, fracción quinta fideicomiso, y nos dice, las que realizan a través de fideicomiso en los siguientes casos, inciso A, en el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, y siempre que no tenga derecho a adquirir del fiduciario los bienes, e inciso B, en el caso del que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario si se hubiera reservado el derecho. Entonces, en estricto sentido, ¿qué me dice? El inciso A, que el fideicomisario es el propio fideicomitente, ¿sale? Yo voy a ser el propio beneficiario, entonces es obvio, ¿no? Creo que si nosotros hacemos el análisis y digo, yo soy dueño de un terreno y lo voy a meter en fideicomiso. ¿Para qué? Para que a lo mejor se rente este terreno, para que hagan siembra, para que hagan lo que quieran. A lo mejor nada más se va a utilizar como patio de encierro de unidades, como almacén, no sé. Lo van a utilizar, yo no lo quiero administrar, es más, no lo sé ni administrar, entonces lo paso a una fiduciaria. Fiduciaria, tú encárgate de todo, tú pagas impuestos, tú haces todo. A mí nada más me das mis beneficios, ¿sale? En este caso serían las rentas, dinero, no sé. Y al final, ¿qué crees? Que yo te lo voy a prestar, fiduciaria, durante 3 o 5 años, que es el contrato que nosotros vamos a firmar. En este sentido, en 5 años, me regresas mi terreno, Alejandro. No hay enajenación, es mi mismo terreno. Si hay enajenación en el sentido jurídico, ya lo comentaba el maestro Alejandro, no existe como tal la figura jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tengo que ir a un notario, Alex, no necesito ir a un notario para firmar este contrato y darle fecha cierta, sino que simplemente con la fiduciaria. ¿Quiénes son las fiduciarias, Alex? Las instituciones de crédito, la casa de bolsa, cualquier banco, la SOFOM, en algún cierto sentido antes se utilizaban las API, ahora ya son más comunes las SOFOM. Entonces, en este caso, no existe como tal una figura jurídica, pero la enajenación en este caso no existe. Y me dice en el inciso B, cuando el fideicomisario es distinto, pero se reserva el derecho de que yo lo pueda tener nuevamente. Un ejemplo, otra vez ya lo comentaba el maestro Alejandro, oye, yo le voy a poner en el ejemplo que ponía el maestro Alejandro para que quede un poquito más claro. Yo a partir de ahorita le voy a dar a la fiduciaria, se me ocurren 1,000 pesos a la semana, a la quincena, al mes, para que tú los vayas guardando y obviamente lo inviertas y hagas que crezca y genere intereses y demás. Y se lo vas a dar a mi hijo hasta que entre a la universidad, al Politécnico, al TEC de Monterrey, a la UVM, a la universidad que yo quiera, a que él decida. Pero siempre y cuando mi hijo tenga una calificación de 9.5, le vamos a dar este dinero. Si no tiene ese 9.5, me vas a regresar a mí el dinero. Entonces, ese sería un ejemplo muy puntual de cómo yo sí estoy dando la reserva, le estoy dando el derecho de dominio, todavía me lo quedo yo, estoy dando la transmisión de la propiedad del dinero a alguien más
con algunas condicionantes. Y si esas condicionantes no ceden, regrésame el dinero y pues en estricto sentido, obviamente no existe enajenación porque es un dinero que era mío, generó intereses, pagaría impuestos únicamente, Alex, por las ganancias que está dando mi dinero, pero no como tal por el retorno de todo el dinero que estoy teniendo, ¿no, Alejandro? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Luis. Como bien podemos ver, pues esta figura es una figura tal vez pudiera sonar un poco complicada, un poco compleja, pero vale la pena hacer un estudio y un análisis en el cual nos permita observar cuáles son las obligaciones para obtener este tipo de beneficios fiscales de los cuales estamos hablando, ¿no? Evidentemente, al no tener personalidad jurídica, pues el fideicomiso nunca entraría en quiebra. Nunca tiene ciertas facilidades de aplicar, por ejemplo, las pérdidas. Las pérdidas se aplican al fideicomiso mientras tenga una vida, mientras esté en la vida útil del fideicomiso. No se pueden transferir a los fideicomisarios hasta que se termine la vida del fideicomiso, ¿no, Luis? Justo así, Alejandro, justo así, amigos de Educarte Fiscal. Tenemos que ir a un corte. Regresamos precisamente con lo que comenta el maestro Alejandro. No se vayan. Para quienes realizan actividades vulnerables y deben de cumplir con una serie de obligaciones administrativas en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, contamos con los siguientes servicios: diagnóstico sobre la exposición del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, servicio para la presentación de avisos e informes e integración de expedientes de identificación, diseño y elaboración de manual PLD por actividades vulnerables, revisión e implementación de una metodología en el enfoque basado en riesgo, acompañamiento mensual al cumplimiento PLD, imposición de medios de defensa por multas y sanciones por incumplimiento, asesoría con especialistas PLD, así como capacitación en materia de PLD. Agenda una cita sin costo al 55 73 42 88 15. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a esta su casa IMEFI a que nos acompañen en el próximo taller que tendremos de Carta Aporte. Recordemos que Carta Aporte está vigente desde diciembre del 2021 y lo único que ha hecho la autoridad es prorrogar las sanciones y multas por el error al generar la Carta Aporte. Y hubo cambios para este 2023, así es que vamos a revisar a detalle cuáles son esos cambios, cuándo tengo que emitir carta aporte, quién la tiene que emitir y cuándo no. Así es que no se lo pierdan, nos vemos próximamente aquí en su casa IMEFI. IMEFI trae para ti el servicio de diagnóstico fiscal. Si tienes un negocio, duerme tranquilo y evítate multas innecesarias que pagar. Obtén tu diagnóstico fiscal y con él la seguridad de que se están presentando adecuadamente las obligaciones fiscales y de seguridad social, sin errores o irregularidades. Con el diagnóstico fiscal verificamos los siguientes puntos: obligaciones fiscales, actas de asamblea de accionistas, beneficiario controlador, avisos de accionistas en el RFC, libros sociales que forman parte de la contabilidad, Cuca, Cofin y Capitán Social, dividendos, pérdidas fiscales, contabilidad electrónica presentada al SAT, declaraciones anuales y provisionales, IVA sobre flujos de efectivo de ISR, entero de retenciones de ISR e IVA, sueldos y asimilables, IMSS e Infonavit, declaración anual de riesgo de trabajo, SUA, PTU e impuestos diferidos. Para mayor información, contáctanos al 55 73 42 88 15. Duerme tranquilo y evítate multas innecesarias que pagar solo con IMEFI. Amigos de Educarte Fiscal, estamos de nueva cuenta con ustedes con este tema de fideicomiso, y antes de entrar al corte Alejandro nos daba una aportación muy importante y nos decía, al no tener una figura jurídica, obviamente no van a entrar en un estado de quiebra.
Y precisamente también esta es otra de las cosas o facultades o aciertos que tiene también utilizar un fideicomiso. ¿Por qué? Está asegurado el bien, Alex, es un bien inembargable. Obviamente tiene sus condicionantes, no podemos hacer trampa y decir, ¿sabes qué? Tengo un crédito fiscal y ese crédito fiscal va a provocar que me quiten mi bien, entonces métele un fideicomiso de manera inmediata. No, obviamente tiene sus implicaciones. 3 años antes que nosotros hagamos el fideicomiso tiene que estar libre de todo gravamen. Entonces, esa es la parte importante que tenemos que considerar en cuanto al fideicomiso. También comentábamos antes del corte que existen la diferencia entre empresarial y no empresarial. Cuando nosotros hablamos de un fideicomiso empresarial, tiene que ver sobre lo que lo vamos a destinar, lo que se dedica la persona, el beneficiario. Por ejemplo, si nosotros decimos, ¿sabes qué, Luis? Alex, vamos a hacer un fideicomiso en donde yo tengo el terreno, Alejandro tiene el dinero, los dos vamos a entrar como fideicomitente A, fideicomitente B, se lo vamos a dar una fiduciaria, se me ocurre a algún banco. Este banco tiene las condicionantes, ya lo habíamos dicho, de administrar el bien. En el momento en el que se termine la fiduciaria de hacer la construcción de algunos edificios y se vendan estos edificios, estos departamentos, en ese momento ya existe la actividad empresarial, que es la enajenación que ya comentábamos en el 14 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuál es entonces el diferimiento que existe? Precisamente como no hay enajenación en este momento en el que Alejandro y yo aportamos las cantidades, no hay enajenación a la fiduciaria porque no es la propietaria como tal. Hasta el momento en el que se hace la firma de contrato con el beneficiario, o en este caso fideicomisario, hasta ese momento es cuando yo voy a empezar a pagar los impuestos. Y obviamente, ¿cuánto puede pasar esto? No sé, 2, 3, 4, 5, 10 años, dependiendo lo que se tarde la constructora, ¿no, Alejandro? Exactamente. Precisamente estás hablando tú muy bien, Luis, del artículo 188, fracción décima, en la cual nos habla de este diferimiento. Cuando nosotros aportamos los bienes al fideicomiso, en ese momento, al momento de firmar, existe la enajenación, si ese es el objeto del fideicomiso, pero la ley nos permite diferir ese impuesto hasta el momento en que se enajenen lo que se haya construido mediante el fideicomiso. Entonces, eso es un diferimiento. No sé si alguno de ustedes se ha percatado que a lo largo y ancho de la ciudad existen muchos elefantes blancos que se quedaron a media construcción. Precisamente porque no tienen los fondos para darle mantenimiento y para terminarla. ¿Qué les convendría en este caso? Pues evidentemente acercarse, ¿no? Que se acerquen a los especialistas para conformar un fideicomiso y hacerse de los recursos necesarios para poder terminar la construcción de estos edificios que podemos ver en la ciudad, ¿no? Entonces, así pues, como ya lo mencionó el maestro Luis, tenemos 2 tipos de fideicomisos. El empresarial, o digamos más bien el que está afecto a la ley del impuesto sobre la renta, y el civil, que es el que no se encuentra gravado por la ley del impuesto sobre la renta. Digamos que por regla general los fideicomisos son civiles, pero en base a su objeto podrían ser mercantiles, tener un objeto de ganancia o de enajenación de la propiedad, lo cual nos convertiría estaríamos afectos a la ley del impuesto sobre la renta. Esa es la principal diferencia, ¿no, Luis? Por ejemplo, tenemos el caso donde si nos vamos al 5º párrafo del artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, el 4º párrafo, ahí estamos hablando de que son exentos los ingresos que provengan de fideicomisos, que se dediquen exclusivamente a la educación de los hijos, del ejemplo que comentábamos, ¿no? Entonces, esa es una muy buen incentivo para efecto de crear este tipo de figuras, ¿no, Luis? Sí, así es, Alejandro, y sobre todo, miren, el ejemplo que platicaba ahorita Alex de los elefantes blancos, es muy común que todos estos tipos de construcciones están dados en fideicomiso. Entonces, obviamente, Alejandro y yo poníamos el ejemplo hace rato. Alejandro y yo ponemos dinero, terreno.
y se va a una fiduciaria. La fiduciaria hace la venta de los edificios. Entonces, en estricto sentido, por ejemplo, yo voy a pagar impuestos únicamente por la ganancia que exista, Alejandro, ¿sale? Yo obviamente tuve un valor de adquisición por el terreno, se me ocurre 1 millón y al momento que lo vendo en 2 millones, entonces mi base, como ustedes saben, será la del millón, la diferencia que yo tenga de la venta contra el monto original de la inversión. Entonces, en estricto sentido es únicamente por la ganancia. Ese, dijimos, era el ejemplo de actividad empresarial. ¿Cuál es el no empresarial? Cuando se me ocurre, Alejandro y yo nuevamente ponemos un fideicomiso y decimos, otra vez yo tengo el terreno y Alejandro tiene el dinero para poder hacer algunas construcciones, en este caso se me ocurre unas bodegas. En el estricto sentido, nuestra intención no es vender esas bodegas, sino rentarlas. Recordemos que el arrendamiento, uso o goce temporal, de acuerdo al 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no forma parte de actividades empresariales. Entonces, obviamente no puede considerarse como empresarial, sino como no empresarial, y es otro ejemplo de cómo puede formarse un fideicomiso, ¿no, Alejandro? Sí, efectivamente, Luis. Mira, hablamos tan rápido y siempre nos apasionamos con el tema que dejamos de lado nos saltamos las obligaciones de los participantes. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las obligaciones del fideicomitente, quien aporta los bienes al fideicomiso. Entre los que encontramos, entre sus obligaciones, pues primeramente pagar los gastos que se originen por el manejo del fideicomiso, pagar los honorarios a la institución fiduciaria. Y déjenme decirle que platicando fuera del aire, decíamos, ¿cuál es la verdadera función de la fiduciaria? La fiduciaria nos va a cobrar una buena lana por administrar el fideicomiso. Y realmente lo único que va a decir es, se va a escudar en, oye, es un fideicomiso de inversión, dime en qué quieres que invierta. Oye, pues si por eso te contraté, decídelo. No, dime en qué quieres que invierta, porque es el fideicomitente el que me tiene que decir. Y fíjate, Alex. Y además es costoso, Luis. Justo a eso iba, Alex. Fíjense que tiene mucho que ver también en la institución que lo hagas, Alex. Porque, por ejemplo, cuando son empresas, o en este caso instituciones muy grandes, ellos te dan el contrato, más o menos, Alex, cuesta 50,000 pesos en promedio un contrato de fideicomiso. Ah, mira. Y ellos te dicen, mira, aquí está el contrato, ellos te lo imponen, ¿sale? Cuando tú vas a una mediana, tú vas y te dices, oye, quiero hacer un fideicomiso, mira, aquí está el contrato, y tú le puedes hacer aportaciones. Oye, pero necesito que diga, que ponga, exactamente. Sí. Cuando tú vas a un chiquito, Alex, tú le das tu contrato con todo lo que tú quieras que diga. Entonces ahí vienen unas de las diferencias, dependiendo también la institución de crédito que tú contrates para hacer esto. Y lo que comentaba Alejandro, es caro. Sí, es cierto, es caro. Un fideicomiso, aparte de que no tenemos mucho conocimiento, Alex, la verdad es que sí es caro. Ya les comentaba el contrato, 50,000 pesos. No vas con el notario, no te ahorras el notario, pero el fideicomiso, el contrato como tal es caro. Y ahora otra cosa importante, la fiduciaria, obviamente, como es propietaria momentánea del bien que tú le estás otorgando como fideicomitente, obviamente su respaldo en el caso de que tú no le pagues, Alex. Entonces, si tú no le pagas ya sé que es caro, ya sé que te tengo que pagar, ya sé que en 2, 3, 5 años, ahora imagínate un fideicomiso, Alex, que ya lo platicabas tú con el ejemplo de tu hijo que se va hasta los 20 años. ¿Cuánto te va a costar por cada año el fideicomiso? Entonces, obviamente, como tú le tienes que pagar, la fiduciaria, que es lo que toma como base, obviamente se respalda con tus mismos bienes, ¿no, Alex? Sí, entre las obligaciones que estábamos mencionando, que bien lo había mencionado el maestro Luis, la fiduciaria es quien se encarga de llevar la administración en cuanto a los bienes que fueron aportados. En eso se engloba realmente la actividad de la fiduciaria. Pero ¿quién tiene que presentar las declaraciones? O sea, el fideicomiso, si bien, como ya lo mencionamos, no tiene personalidad jurídica, sí está regulado en la ley en la ley del impuesto sobre la renta y en el Código Fiscal de la Federación, y también se encuentra obligado a presentar declaraciones, pero no es ni la fiduciaria ni el fideicomitente quien debe de presentar las declaraciones. Quien está obligado a presentar las declaraciones es el fideicomisario. Cuando ya recibe el bien, Alex, ¿sale? Así es. Pero la fiduciaria es la que tiene la obligación de hacer las declaraciones mientras ella es propietaria del bien, ¿no? Lo que comentabas, Alex, fíjense también, amigos de Educarte Fiscal,
Al no tener como tal un régimen, al no estar dentro de, específicamente dentro de la ley del impuesto sobre la renta, resulta imperioso e importante comentar que si bien es cierto, no tiene una figura jurídica, pero sí tiene un RFC propio, Alex. Sí. Entonces la fiduciaria tiene que registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el fideicomiso, y a este fideicomiso se le va a dar un RFC propio, y por esta razón es que va a tributar bajo el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no, Alex? Sí, exactamente. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, es la fiduciaria quien será responsable solidaria de los fideicomisarios también. ¿No, Luis? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Alex. Y también resulta obvio, oye, si no lo está haciendo él, pues obviamente tú eres el que está administrando. Volvemos al ejemplo. Luis era el dueño y Alejandro era el dueño, pero se lo pasamos a la institución de crédito. Si yo lo quiero vender o Alex quiere prestar ese dinero, pues ya no podemos. ¿Por qué? Porque ya está a nombre de otro. Al momento de estar a nombre momentáneamente de otro, pues obviamente ya no se puede ejercer ninguna. Es como el usufructo, Alex. El usufructo es un pequeño ejemplo de lo que pasa con el fideicomiso. El usufructo igual es una figura jurídica en la cual se desnuda la propiedad. Nosotros sabemos que para que la propiedad de un bien debe de tener 3 características: que pueda ser transmitible, pueda usarse o gozarse, o bien se pueda prestar. Cuando nosotros arrendamos algo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Damos en préstamo para uso o goce, pero no le estamos dando el beneficio de los frutos que pueda tener la propiedad, o le estamos dando la oportunidad de que transmita el bien. En el usufructo pasa más o menos esto. Yo me quedo con el bien, supongamos una casa. Yo me quedo con el bien, yo vivo en la casa hasta que me muera, pero en el momento en el que me muera va a formar parte del patrimonio de mi hijo. Y mi hijo sí por el momento puede rentar los locales que tenga en la casa, puede hacerse partícipe de los frutos que tenga este terreno. Entonces un usufructo es un ejemplo muy básico de lo que sería un fideicomiso, ¿no, Alex? ¿Qué más tienes por ahí de obligaciones, Alex? Creo que cuando hablamos de fideicomiso, estamos hablando primordialmente de patrimonio. Esa es la función principal de este tipo de contratos. Entonces, debemos de ser cuidadosos y de planear precisamente qué es lo que queremos hacer con nuestro patrimonio a efecto de que no pueda ser embargable, por ejemplo, de que se proteja esa propiedad, y la herramienta de los fideicomisos son ideales para este caso, ¿no? Dentro de las obligaciones que me preguntabas, Luis, la fiduciaria pues se encuentra obligada a registrar contablemente dichos bienes y a mantenerlos, ¿no? Asimismo, no podrá excusarse de su obligación de administrar los bienes los cuales le fueron entregados, ¿no? Sí, pues es realmente para lo que lo contratamos, ¿no, Alex? Y si yo no soy dueño, yo no estoy ejerciendo algunas opciones con él y le está ejerciendo la fiduciaria, pues obviamente ellos tienen que llevar la contabilidad y obviamente ellos tienen que presentar las declaraciones pertinentes mensuales, anuales en este caso, ¿no? Exactamente, Luis. Sí, estoy de acuerdo. En otro orden de ideas, Alex, fíjate que también otra de las cosas importantes que tiene el fideicomiso es que cuando nosotros damos el fideicomiso, ya lo comentábamos antes del corte, la fiduciaria tiene la obligación de dar sí o sí, de cumplir con lo que nosotros le solicitamos como fideicomitente, que se le pase al beneficiario o fideicomisario. Esto obviamente, ¿qué provoca, Alex? Ya decíamos, es inembargable, pero también he llegado a escuchar, Alejandro, de algunos compañeros abogados que comentan, oye, fíjate que sí es inembargable, pero sí se quieren quedar con los frutos que está dando el fideicomiso, en este caso los intereses, las rentas y demás. Obviamente esto es totalmente fuera de la legalidad porque el fideicomiso ya tiene un beneficiario y ese beneficiario es único. No podemos decir, oye, se lo pasamos ahora a tal y ahora ya se embargó y no, el fideicomiso ya está destinado para alguien. Entonces por eso es que comentábamos que es inembargable. Otro punto importante, el fideicomiso tiene una duración de 20 años en promedio. ¿Por qué digo en promedio? Nosotros podemos decir puede durar más, puede durar menos, se puede extender 20 años más, no quiere decir
que no existan con más periodos. Cuando se trata de educación, cuando se trata de fines políticos, cuando se trata de fines artísticos, pueden durar hasta más de 50 años, Alex. Yo he llegado a ver algún fideicomiso de hasta 99 años antes de que se modificara la ley, Alex. Entonces habían fideicomisos de hasta 99 años. Entonces, también importante considerar cuánto tiempo puede ejercer un fideicomiso. Mira, normalmente los empresariales y no empresariales, Alex, el más largo que yo he visto ha sido de 25 años y también los que tú comentas en cuanto a pagar la colegiatura o la universidad de los hijos, la educación, también dura pues más o menos unos 20 años. Es el promedio que dura. Y ya lo platicábamos, es costoso. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, amigos de Educarte Fiscal, ya no podemos ahondar un poco más en el tema. ¿Qué más nos gustaría que hacerlo? En los próximos programas seguramente también lo estaríamos abordando de manera muy puntual. Pero bueno, Alex, antes de irnos, regálame por favor tus últimos comentarios, recomendaciones acerca del tema del fideicomiso, por favor. Pues bueno, mi recomendación en este y en todos los temas es precisamente que nos preparemos, que si es de nuestro interés, pues nos metamos a leer en el caso que tengamos algún interés en el tema, y si no es así, pues acercarnos a los profesionales que saben y que nos podrán asesorar. El fideicomiso es una herramienta importante, sobre todo para efectos de patrimonio, como ya lo mencioné, para efectos de estrategia fiscal. Así que pues es mi invitación, seguir estudiando y preparándonos. Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma, me encuentran en valdesyasok.com y ha sido un gusto platicar con ustedes nuevamente y por supuesto contigo, amigo Luis. Muchas gracias, Alex. Pues de igual manera, amigos de Educarte Fiscal, de IMEFI TV, es muy importante que consideren el fideicomiso como una figura jurídica, como un contrato, el cual podemos elaborar para, ya lo decíamos durante todo el programa, diferir el impuesto. No hay como tal una enajenación hasta el momento en el que se vende el bien, no hay como tal enajenación si nosotros seguimos arrendando, no hay tampoco pago de impuestos para nuestro beneficiario, a menos sobre la diferencia que exista de las ganancias que él tenga cuando ya recibe el bien. De lo contrario, la fiduciaria es quien se ve obligada a realizar el pago de los impuestos provisionales. Entonces, es necesario considerar que el fideicomiso es una parte importante y esencial que tenemos que considerar en la parte de la planeación o alternativa fiscal. Lo comentábamos también durante el programa, no sustituye al testamento, pero sí forma parte, lo comentaba el maestro Alejandro muy puntual y muy acertadamente, que es precisamente para salvaguardar el patrimonio. Entonces, también durante el programa comenté cuáles son los puntos importantes en cuáles podríamos nosotros considerarlo, y pues no me resta más que agradecerles su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Yo soy Luis Alberto Morales. Me encuentran en contacto@contabilidadfiscal.net. Hasta la próxima.